Bien, pues buenos días a todos los valientes que habéis madrugado un poco esta mañana. Si te preguntase cuál es la celebración más importante de la fe cristiana, ¿qué contestaría? ¿Cuál es el acontecimiento central de todo lo que creemos, todo lo que predicamos y todo lo que vivimos como creyentes? Claro, yo sé que si hago esta pregunta un domingo de resurrección, pues la respuesta nos parece evidente, la resurrección de Jesús. Pero seamos sinceros, ¿de verdad lo tenemos tan claro? ¿De verdad vivimos como si realmente lo fuera? Por razones que quizá incluso desconocemos, otras fiestas, tenemos que reconocerlo, han ganado mucha más atención en nuestra vida y tradición cristiana. Pensadlo un momento, por ejemplo, la Navidad. Nuestras iglesias se iluminan en Navidad, los decorados se comienzan a preparar con semanas de antelación, los niños se ensayan, la familia se emociona, y todo eso está muy bien. Por supuesto que es hermoso poder celebrar la encarnación de nuestro Señor y Salvador. Pero ¿por qué esa efusividad no se traslada también a la Pascua de Resurrección? O piensa, por ejemplo, en la Semana Santa. En algunas tradiciones, la Cuaresma, el Viernes Santo, pues se vive con mucha intensidad, con recogimiento, con silencio, con liturgia. Y oye, está muy bien celebrar los sufrimientos de Cristo. Pero ¿cómo es que al llegar al domingo, el día en que la muerte fue vencida y la tumba quedó vacía, apenas nos quedan fuerzas para celebrarlo? Bueno, yo creo que tenemos que hacer un cambio de enfoque y además ser intencionales en ello como iglesia, porque el Nuevo Testamento no deja lugar a dudas. La resurrección de Cristo es el centro de todo lo que vivimos como cristianos. Sin resurrección no hay evangelio, no hay buenas noticias. Sin resurrección no hay esperanza para ninguno de nosotros. Sin resurrección no hay perdón de pecado. Sin resurrección no hay salvación para nadie. Y si eso es así, entonces hoy más que nunca tenemos que recordar, vivir y proclamar la gloriosa verdad de que Cristo ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, como diría el apóstol Pablo, entonces, iglesia, hermanos, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces todos nosotros seríamos los más dignos de lástima, porque toda nuestra vida estaría girando en torno a una mentira. La resurrección de Cristo es el centro de toda la fe cristiana. La resurrección de Cristo es el elemento diferenciador del cristianismo. Mira, escucha bien. De todas las religiones que existen, solo el cristianismo proclama que la tumba de su fundador está vacía. Mahoma, el profeta del Islam, dejó sus enseñanzas y murió. Y a día de hoy su tumba es visitada todos los años por millones de personas. Buda dejó sus enseñanzas y murió. Lao Tzu, filósofo chino, dejó sus enseñanzas y murió. José Smith, fundador del mormonismo, dejó sus enseñanzas y murió. Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, dejó sus enseñanzas y murió. Pero el Señor Jesucristo dejó su enseñanza, murió físicamente y resucitó corporalmente y vive para siempre. La fe cristiana no se apoya únicamente en una doctrina o en una idea, sino en un hecho. Cristo ha resucitado. Y esa es la razón principal por la que todos nosotros nos reunimos cada domingo para celebrar su resurrección. Mirad, he sido tentado a preparar una predicación sobre la resurrección de Jesús con un enfoque apologético. Es decir, articulando una defensa racional de las evidencias históricas de su resurrección. Y esto ya lo he hecho en el pasado. Quien tenga interés, pues puede verlo en YouTube o puedo compartirle el enlace. Pero en esta ocasión, finalmente, llegué a la conclusión de que mi llamado principal como predicador no es hacer una defensa de la resurrección,
sino una proclamación de la resurrección de Cristo. Mira, yo creo firmemente que Cristo ha resucitado y por tanto, Él puede defenderse a sí mismo. Él no necesita que yo pelee sus batallas. Dado que Él vive, mi deber es predicar su evangelio en toda su simplicidad. Y el poder que emana de su evangelio será una evidencia de su divinidad. Por supuesto, creo que los hechos históricos hacen razonable la resurrección de Jesús. Pero finalmente su resurrección va a ser aceptada por la fe. Y como enseña el apóstol Pablo, la fe viene por el oír, ¿y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Por tanto, oigamos su palabra. Os invito a abrir vuestras Biblias en Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 8. Los textos aparecerán también en la pantalla. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ungir a Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, el domingo, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Hasta aquí la palabra del Señor. Quiero traer 3 énfasis esta mañana. Y el primer de los énfasis es este. Una devoción incondicional. Una devoción incondicional. Fíjate, dice el versículo 1, que pasando el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir a Jesús. Lo primero que a mí me llama la atención cuando yo leo este texto es quiénes son esas personas que van a buscar a Jesús después de su muerte. María Magdalena, María la madre de Jacobo, dice el Evangelio de Marcos, y Salomé. Por cierto, ¿dónde están sus discípulos? Es el tercer día tras la crucifixión de Cristo. Y ni siquiera sus propios discípulos creen o esperan que pueda suceder lo que Jesús había prometido que iba a suceder. Ninguno de ellos está esperando el milagro de la resurrección. Escucha bien, para ellos creer en la resurrección de Cristo era tan difícil, tan inverosímil, como puede serlo para muchos de vosotros hoy. Ellos no estaban más predispuestos a creer en la resurrección que cualquiera de nosotros. Mira, si a ti te cuesta creer en la resurrección histórica y corporal de Jesús, no te juzgo. Porque para aquellos primeros seguidores y seguidoras de Jesús, la resurrección era tan imposible de creer como puede serlo para muchos de vosotros. Y las razones no eran diferentes. Nadie lo esperaba, ni siquiera aquellas mujeres que se han levantado temprano esa mañana. Estas mujeres han comprado especias aromáticas y perfumes caros porque según sus costumbres ellas esperaban poder ungir el cuerpo muerto de Jesús. Ellas iban decididas a la tumba, claro que sí, pero no con la esperanza de ver a un resucitado, sino con la certeza de que aquel día les prometía un encuentro, el encuentro con un cadáver. Ellas no sabían que aquella mañana sería la primera Pascua de resurrección,
Ellas no albergaban la más mínima expectativa de que la tumba estuviera vacía. Ellas no iban conversando en el camino unas con otras sobre cómo iban a reaccionar al ver a Jesús con vida. Quizá en algún momento anterior ellas se atrevieron a soñar tales cosas, pero ya no. Es demasiado tarde para creer lo increíble. Los pies que un día anduvieron sobre las aguas fueron perforados en la cruz del Calvario. Las manos que en otro tiempo sanaron leprosos, allí habían quedado inmovilizadas. Las aspiraciones nobles habían sido clavadas en la cruz el viernes. Las esperanzas más puras de estas mujeres han sido selladas por una enorme piedra. Estas mujeres han venido para ungir con óleos tibios un cuerpo frío, para decir adiós al único hombre que un día dio motivo a sus esperanzas. El único propósito que ellas tienen al ungir el cuerpo es tapar el mal olor que desprenden los cuerpos cuando comienza ese proceso de putrefacción. De manera que estas mujeres quieren tener la oportunidad de servir por última vez a aquel maestro al que habían amado con todo su corazón. Pero piensa en esto: Jesús ya había muerto. Y es evidente que estas mujeres no subieron la colina hasta el sepulcro con la expectativa de ver a Cristo levantarse de entre los muertos. Ellas fueron a ungir un cadáver y lo hacen por pura devoción, porque a pesar de haberle visto morir en la cruz, todavía le aman y le aman profundamente. Ellas no van al sepulcro para recibir algo a cambio. ¿Qué van a recibir de un hombre muerto? Ellas se dirigen a la tumba con el único propósito de dar. Y eso es devoción incondicional. Ellas están dispuestas a servir a su maestro por última vez sin recibir nada a cambio. El servicio que prestan surge del deber, del amor, no de ninguna recompensa. Y es que el verdadero discípulo a veces está llamado a amar sin esperar ninguna recompensa. Sirve por pura devoción a Cristo. Todos le habían abandonado, incluyendo los discípulos más cercanos. Pero este grupo de mujeres todavía permanece fiel a Jesús. Y Dios va a recompensar esa fidelidad, escogiendo a esas mujeres para ser las primeras testigos oculares de la resurrección. Mira, yo no sé si tú te has preguntado alguna vez qué hubiese pasado si en mitad del camino hacia la tumba estas mujeres se hubieran sentado a reconsiderar lo que estaban haciendo. ¿Qué habría sucedido si una hubiera mirado a la otra y hubieran expresado su desaliento y quizá alguna hubiera dicho: oye, ¿de qué sirve esto que estamos haciendo? ¿Qué hubiera pasado si estas mujeres se hubieran dado por vencidas? Si una hubiera levantado los brazos en señal de frustración y hubiera dicho: jolín, estoy cansada de ser la única que demuestra interés. ¿Por qué no es Andrés el que hace algo? ¿O por qué no es Simón Pedro el que demuestra sus dotes de líder? Qué trágico hubiera sido aquello. Pero gracias a Dios, estas mujeres no abandonaron su propósito y permanecieron fieles por pura devoción, y Dios recompensa esa devoción hacia Él. Mirad, nosotros sabemos algo que estas mujeres no sabían, y es que Dios Padre está observando atentamente a estas mujeres. Ellas pensaban que estaban solas, que nadie las veía, que su travesía hacia el sepulcro estaba pasando inadvertida. Pero qué equivocadas estaban. Dios lo sabía. Él las está viendo subir por la montaña en dirección al sepulcro. Dios está contando cada uno de sus pasos y una sonrisa se perfila en su rostro al ver esos corazones entregados, y se emociona por esa devoción de las mujeres. Y Él les tenía preparadas una sorpresa, aunque ellas no lo sabían todavía. Y es interesante, porque camino hacia el sepulcro, subiendo la colina, ellas se dan cuenta del enorme problema que tienen por delante.
¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hay una enorme piedra que tapa el sepulcro. Y ellas saben que ni siquiera juntando todas sus fuerzas pueden remover esa piedra. Por eso se preguntan, oye, ¿quién nos va a remover esta enorme piedra? Y ellas no tienen la respuesta. Ellas tampoco esperan que aparezca por allí un grupo de hombres que pueda ayudarla. Ellas simplemente se mueven a hacer lo que entienden que deben hacer por amor a Cristo. Punto. Mirad, ante esas dificultades, cualquiera de nosotros podría haber razonado, oye, mira, después de todo, quizás no es la voluntad de Dios que vayamos al sepulcro. No hay nadie que nos ayude. Ni siquiera los apóstoles, los discípulos, están aquí, han huido todos. Además, Jesús ya está muerto. No pasa nada si vamos un poco más tarde. Pero no es eso lo que ellas hacen. Estas mujeres aman tanto a Jesús que deciden demostrar su amor cuando nadie más parece hacerlo. Estas mujeres aman tanto a Jesús que deciden amarle cuando no era popular hacerlo. Estas mujeres amaron a Jesús cuando incluso era peligroso hacerlo. ¿Por qué estas mujeres hacían lo que hacían? ¿Qué es lo que les motiva? Un profundo amor y una devoción sincera e incondicional hacia Jesús. Y eso me ha llevado a preguntarme toda esta semana, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Por qué trato de servir a otro? ¿Por qué trato de ser de bendición en la iglesia? ¿Por qué invierto mi tiempo en los demás? Te pregunto a ti, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Por qué te reúnes con tu grupo de hogar cada semana o cada 2 semanas? ¿Qué te mueve a ti a servir en un ministerio? ¿Qué es lo que te lleva a salir de tu casa y a visitar a un hermano enfermo? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer lo que cada día haces en tu familia, en tu trabajo? ¿Qué es lo que te motiva a luchar contra el pecado, contra las tentaciones diarias? ¿Lo haces simplemente por deber? ¿O lo haces movido por un genuino y profundo, aunque imperfecto amor por tu Señor y Salvador Jesucristo? Es el amor a Dios lo que debe mover cada acción de un cristiano. El apóstol Pablo escribirá que es por amor a Cristo que lo ha perdido todo y lo tiene por basura. Ese es el motor y la motivación que hay detrás de cada acción del cristiano. El amor a Cristo, la devoción a Él. Y estas mujeres, aquel domingo en la mañana, se levantaron muy de madrugada, sin tener todas las respuestas, sin tener las soluciones, sin ayuda para mover la piedra, cargadas además de costosos y pesados ungüentos. Y subieron la colina hacia el sepulcro para ungir el cuerpo. ¿Cuánto más nosotros deberíamos ser movidos por ese amor y esa devoción a Cristo, que sabemos con toda certeza lo que ellas aún no sabían, que Cristo ha resucitado? Debemos pedir en oración que Dios nos conceda crecer cada día más en ese amor sincero, ferviente, apasionado, atrevido por nuestro Señor y Salvador Jesús. Un amor que, como estas mujeres, nos lleve a salir de nuestra zona de comodidad, nos lleve a tomar riesgo, aunque no tengamos todas las respuestas, aunque parezcan haber grandes piedras en el camino que nosotros no podemos quitar. Un amor que nos impulse a servir a Jesús, aún si no recibiéramos nada a cambio. Por cierto, no me puedo resistir a hacer aquí una analogía, aunque sé que ese no es el propósito de Marcos. Pero del mismo modo en que estas mujeres pusieron todo su empeño en cuidar el cuerpo de Cristo, nosotros también estamos llamados a cuidar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De una u otra forma, tú y yo estamos llamados a hacer hoy lo que estas mujeres hicieron en el pasado. Ellas lo hicieron por un cuerpo muerto.
Nosotros lo hacemos por un cuerpo que está vivo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia hoy, está vivo porque está unido a un Salvador victorioso que está sentado en gloria a la diestra de Dios. Pero el segundo énfasis del texto es una tumba abierta y vacía. Dice el versículo 4 y 5 que cuando estas mujeres levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Me encanta cómo inicia el versículo 4, la expresión que usa. Dice, cuando ellas levantaron los ojos. A mí me ayuda esto a imaginar un poco la escena. Piensa que estas mujeres se han levantado muy temprano, en la madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Además, por lo accidentado del terreno, es lógico pensar que ellas iban avanzando con los ojos puestos en el camino para no tropezar. Pero llegando a la tumba, dice el texto, que levantaron los ojos. Y sorpresa, la piedra que tapaba el sepulcro ha sido removida. Sabemos por los evangelios que un ángel había removido la piedra y que aquellos soldados que vigilaban el sepulcro habían salido huyendo despavoridos. Pero te hago una pregunta, no sé si te lo has preguntado alguna vez. ¿Por qué fue necesario que esa piedra fuera removida? ¿Te lo has preguntado? Dios envió un ángel para quitar la piedra del sepulcro. ¿Por qué? Algunas personas piensan, bueno, es obvio, ¿no? Para que Jesús pudiera salir. ¿De verdad? ¿Tú crees que Jesús necesitaba que alguien removiera la piedra para poder salir del sepulcro? No sé si recordáis lo que sucedió ese mismo domingo, en la noche, cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto. Lo hemos leído antes en Juan capítulo 20. Dice así el texto, que entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, el domingo, estando cerrada, oye, no es casualidad que nos dé esta información, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús, ¿qué hizo? Vino y se puso en medio de ellos, se aparece allí y le dijo, paz a vosotros. ¿Por dónde entró Jesús? El Jesús resucitado no necesita que le abran la puerta. Vemos por los evangelios que Él se aparece y desaparece sin tener las limitaciones que nosotros tenemos por nuestros aspectos físicos. Mira, en ningún lugar de los evangelios se nos dice que la piedra fuese removida para que Jesús pudiera salir de allí. Porque no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiese entrar. Para que estas mujeres y el mundo entero comprobaran que la tumba está vacía. Porque esa tumba vacía ha sido un testigo irrefutable por casi 2000 años de la veracidad del Evangelio. Jesús estuvo verdaderamente muerto, enterrado en una tumba con una enorme piedra delante, sellada además con el sello de Roma, y una guardia romana especializada en custodiar la entrada. Los miembros del Sanedrín judío hicieron todo lo que estuvo a su alcance para evitar una resurrección fraudulenta. Pero cuando estas mujeres llegan temprano al sepulcro, a pesar de todos los intentos humanos por detenerlo, los soldados no están y la enorme piedra ha sido removida. Y se topan allí con un joven que sabemos por los otros evangelios que se trata de un ángel. Y el problema que han encontrado los escépticos a lo largo de la historia es que nunca han podido dar una explicación satisfactoria de cómo la piedra fue removida y cómo fue que desapareció el cuerpo de Jesús. Lo que sí sabemos es que en el primer siglo hubo un grupo de hombres y mujeres que salieron predicando por todas partes que Jesús había resucitado. Y el cristianismo tuvo el impacto que tuvo en todo el Imperio Romano y ha tenido el avance imparable que ha tenido hasta el día de hoy. ¿Sabéis por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, ha podido mostrar el cadáver de Jesús para desmentirlo. Por supuesto, desde el inicio han existido algunos intentos de desacreditar la resurrección de Jesús, pero nadie ha podido hacerlo.
Mira, vemos un ejemplo de ese intento de desacreditar la resurrección de Jesús en los mismos evangelios. Los líderes religiosos de Israel, en Mateo 28, fíjate la historia que se inventan para justificar la resurrección. Dice el capítulo 28 del 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, de cómo un ángel había quitado la piedra y de cómo Jesús había resucitado. Y reunidos los ancianos judíos y habido consejo, decidieron dar mucho dinero a los soldados para que se inventaran la siguiente historia. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, lo robaron, estando nosotros dormidos. Oye, si esto lo oye el gobernador, nosotros le vamos a persuadir y os pondremos a salvo, no os preocupéis. ¿Y qué hacen los soldados? Dice que tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Y este dicho de que el cuerpo fue robado mientras ellos dormían, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué os parece el argumento? Oye, a mí me parece tan malo y tan absurdo. Si tú lo piensas, se están contradiciendo a sí mismos. Piénsalo un momento. Si la guardia romana estaba dormida, ¿cómo saben que fueron los apóstoles los que robaron el cuerpo? Porque una persona dormida no puede ser un testigo ocular por lógica. Y si se despertaron y los vieron, ¿por qué no los detuvieron? Porque a fin de cuentas, vamos, que yo sepa, es muy fácil de pillar a alguien que carga con un muerto. Además, los evangelios nos enseñan una y otra vez el carácter cobarde de los discípulos. ¿Qué sucedió cuando fueron a arrestar a Jesús en Getsemaní? Dice que todos los discípulos, es que no se salva ni uno, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y sin embargo, robar el cuerpo, mira, no solo requería un acto de tremenda fuerza para mover la gran piedra del sepulcro y luego transportar el cuerpo de un muerto. También requería un acto de rapidez y de inteligencia para evadir esa guardia romana. Y es que además requería un acto de valentía del que estos discípulos carecían. Por otro lado, que yo sepa, un ladrón debe actuar con rapidez. Y jamás creo yo que se preocuparía por ordenar los lienzos y envolver el sudario mientras una guardia romana está en la puerta del sepulcro. Finalmente, si estos discípulos hubiesen robado el cuerpo, sabrían que todo fue una mentira y jamás hubieran estado dispuestos a dar sus vidas con martirios tan horrorosos como los que sufrieron por algo que ellos ya sabían que era mentira. Mira, nadie miente para ser ejecutado, en todo caso miente para librarte de la ejecución. Pero es que, por otra parte, ¿de verdad es lógico pensar que todo el Nuevo Testamento fue escrito por un grupo de personas desquiciadas? ¿Que se inventaron la mentira de una resurrección y que luego estuvieron dispuestos a dar su vida por la mentira que habían inventado? El silencio de la tumba vacía ha sido y será un grito a favor de la resurrección. Mira, algo muy curioso del cristianismo es que nadie, absolutamente nadie, fue a visitar la tumba de Jesús después de su resurrección. No existen rastros, ni en el libro de los Hechos, ni en ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento, ni en ningún otro documento antiguo extrabíblico, de nadie que fuera a rendir homenaje a la tumba de Jesús. Y ese silencio total y absoluto de lo que debería ser el lugar más sagrado en la memoria del cristianismo es sobrecogedor. ¿De verdad? ¿No habría ni una sola mujer que quisiera sentarse junto a la tumba para recordar a aquel hombre que le había cambiado la vida? ¿No habría querido María, su madre, llorar en aquel lugar donde enterraron a su hijo? ¿Ninguno de sus discípulos querría honrar su memoria? Cada una de esas preguntas solamente tiene una respuesta lógica. No lo hicieron porque sabían que Él no estaba allí. Mirad, en aquella época era muy común que la gente venerara las tumbas de sus maestros que admiraban.
Pero en el caso de Jesús, su tumba nunca se convirtió en un lugar especial ni de peregrinación. Y esa ausencia de veneración es una evidencia histórica. La tumba está vacía y el Cristo crucificado ha resucitado. Y el tercer y último énfasis que quiero traer esta mañana es la explicación gloriosa que nos da este ángel. Dice el versículo 6 que el ángel dijo: no os asustéis, mujeres, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado. Aquí está la explicación, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Estas mujeres acaban de escuchar de boca de un ángel el anuncio más glorioso, el anuncio más extraordinario y transformador que haya sido proclamado jamás en toda la historia humana. El Señor ha resucitado. Se ha levantado de la muerte tal y como Él lo había prometido. Así que el ángel les dice ahora: no os asustéis, no hay ninguna razón para tener miedo. Hay miles de razones para estar llenos de gozo y de esperanza porque Jesús ha resucitado. Y ahora, estas mujeres tienen la hermosa misión que todos nosotros tenemos de hacérselo saber a sus discípulos. Pero id, les dice el ángel, y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de nosotros a Galilea. Allí le veréis tal como os dijo. Esa es nuestra misión, iglesia. Anunciar al resucitado que la tumba de Cristo está vacía, que Él va delante de nosotros. Y me encanta que Dios quiso que quedara registrado en la historia que las primeras personas en anunciar la buena noticia de la resurrección no fueron los apóstoles, sino un grupo de mujeres piadosas que habían estado dispuestas a servir a su Señor cuando no era popular hacerlo, cuando nadie más lo hacía, movidas por un amor y una devoción incondicional por Jesús. Mira, si la historia de la resurrección hubiera sido inventada, jamás habrían inventado una historia donde las primeras personas en ver a Jesús resucitado fuesen mujeres. Porque el testimonio de una mujer en el siglo I no valía nada. Una historia inventada hubiese sido mucho más cuidadosa y sin duda, para tratar de dar credibilidad al relato, habría dicho que las primeras personas en ver al Jesús resucitado fueron hombres. Pero el no hacerlo demuestra que los escritores no tenían la intención de inventarse nada, sino de contar los hechos tal y como sucedieron. Y dice el versículo 8, que estas mujeres, después de escuchar esta gloriosa explicación del ángel, salieron huyendo con gran temblor y espanto. El Evangelio de Mateo nos dice que salieron con temor y gran gozo. Temor, gozo, espanto, miedo, esperanza, asombro, todo estaba sucediendo dentro de ellas al mismo momento. Mirad, esta noticia ha sido tan gloriosa que no son capaces de gestionar esas emociones entremezcladas. Piensa que el viernes por la tarde, estas mujeres pensaban que todo había terminado, que la maldad se había salido con la suya cuando su Señor y Maestro fue condenado en una cruz romana. Pero ahora, estas mujeres se están dando cuenta de que aquello no fue el final, sino el principio. Que lo que parecía una derrota, en realidad era la más grande de las victorias. Cristo ha resucitado y eso lo cambia todo. ¿Qué mensaje tan extraordinario tenemos que comunicar, iglesia? La resurrección de Jesús no es una leyenda, no es un mito, no es una historia inventada, es un hecho histórico y glorioso que lo cambia todo. Es el acontecimiento más grande que haya ocurrido jamás en toda la historia humana, en el cual cada uno de nosotros debe poner su fe y esperanza si queremos ser salvos. Mirad, sabemos que Dios, el Padre, aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz, muriendo por nuestros pecados, porque fue vindicado a través de la resurrección. Y ahora podemos afrontar cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios, aquellos que han puesto su fe en Él, pueden afrontar la muerte tranquilo.
porque nuestra deuda fue saldada. Y lo sabemos porque Jesús resucitó. Y ahora podemos vivir con esperanza porque por la resurrección de Jesús sabemos que algún día este cuerpo débil y mortal será transformado y vestido de inmortalidad. Que la tumba ya no es nuestro destino final. Que la tumba que no pudo retenerle a Él tampoco podrá retener a todos aquellos que estamos unidos a Él por la fe. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, diría Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El pecado ya no tiene más la última palabra. El miedo ya no gobierna a un hijo de Dios. El futuro ya no está más en tinieblas. Y ahora podemos vivir con esperanza, caminar con propósito y paso firme y afrontar la muerte con paz, porque Jesús va delante de nosotros. Así que, hermano, hermana, levanta tu mirada como lo hicieron esas mujeres aquella mañana y llena tu corazón de esta verdad y confía en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y abre tu boca y proclama a los cuatro vientos que Jesús está vivo y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quienes podamos ser salvos. Y si tú estás aquí esta mañana y estás sin Cristo, por favor, no te vayas de este lugar sin rendirte por completo a Él, reconociéndole como el dueño y el Señor de tu vida. Yo te invito a que deposites toda tu fe en aquel que murió y resucitó para reconciliarte con Dios. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Él te espera con sus brazos abiertos, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bendito sea su nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, pero hoy celebramos y agradecemos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Señor, estas noticias llenan nuestro corazón de alegría, de esperanza. Hoy podemos afrontar el sufrimiento, las injusticias de este mundo, nuestras luchas personales, con la esperanza de que un día todo cambiará, porque Cristo ha vencido. Incluso la muerte ha sido vencida. Señor, yo te pido que aquellos que están en esta mañana y aún no han tenido un encuentro personal con Cristo, puedan conocer hoy, no a un Cristo de papel, sino al Cristo resucitado. Que tengan un encuentro no con una doctrina, no con una iglesia, sino con un Cristo que está vivo, que vive para siempre. Señor, ayúdanos como iglesia a proclamar a los cuatro vientos esta verdad y que nuestro corazón y nuestra mente sea llenado de la esperanza que supone abrazar esta verdad de tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Reflexión después de esta proclamación de la verdad que creemos y la base que es nuestra fe. En cuanto sube el coro, quería expresar que ahí donde estés, en vuestras sillas, ese momento es tuyo para responder a lo que hayas escuchado, para celebrar el Cristo resucitado, que no glorificamos una persona que está en la tumba, sino un Cristo resucitado, y que decidamos glorificarle en nuestras vidas, tanto aquí en la tierra como el futuro glorioso que nos espera cuando nosotros también resucitamos con Él. Entonces ahí mismo os invitamos a celebrar esto con tu Señor, tu Salvador, quitar las distracciones, quitar los pensamientos en las torrijas que han de venir, los planes con la familia en el día de hoy. Después de la oración final que nos dará Pastor Manuel, habrá oportunidad para grabar las canciones del coro, porque repetiremos, pero ahí este es momento de alabarle.
Muy bien. Agradezco mucho vuestros aplausos. Pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, por esta celebración, por cada palabra recibida. Y luego al terminar la oración, seguid ahí porque, como decían, vamos a escuchar de nuevo estas intervenciones, ¿vale? Y después sí, bajaremos y compartiremos un tiempo juntos. No oramos a un Dios muerto, no oramos al vacío, no nos dirigimos a no se sabe qué. Buscamos tu rostro, Señor, y nos sabemos escuchados por ti, porque tú vives, porque tú reinas, porque un día tu voluntad perfecta se cumplirá así en la tierra como es en el cielo, y lo será por la eternidad. Todo lo que ahora es imperfecto, comenzando por nuestras propias vidas, serán renovadas y restauradas en la manera gloriosa. Y conforme a tu palabra y a tu promesa, un día seremos como eres tú, porque te veremos a ti. Y queremos aprender a vivir cada día en esa esperanza, guiados en esa convicción, modificando todo lo que somos, lo que hacemos para ajustarlo a esa verdad gloriosa que tú has ganado por tu favor y por tu misericordia para todos nosotros. Ayúdanos, como parte de tu pueblo, a compartirlo, a anunciarlo, a darlo a conocer a otras personas, Señor, igualmente necesitadas, igualmente imperfectas, igualmente desesperanzadas como nosotros sin ti. Y por todo te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Jesús. Amén.